La palabra que yo quiero compartirles habla de que somos vencedores. Yo quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo del 28 en adelante. ¿Y sabe qué es ser un vencedor? ¿Qué es ser un vencedor? Es tener victoria, es ser un ganador, un triunfador, un victorioso. Eso es ser un vencedor. Y sabe, Dios no nos creó para que fracasemos. Puede ser que muchas veces fracasemos en alguna cosa, pero en sí Dios lo permite para encaminarnos hacia el éxito. Es decir, que a veces Dios permite ciertas cosas para guiarnos hacia el éxito, porque en sí Dios nos creó para ser vencedores, ¿sí? Vamos a leer la palabra. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Cuántos pasaron por tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué hermoso saber que en todas las cosas, somos más que vencedores. Y sabe, cuando hablamos de vencedores, hablamos de una actitud y una aptitud. La cuestión que es la actitud es la postura del cuerpo y disposición del ánimo para hacer algo. Ahora, la aptitud es la cualidad que hace las cosas del individuo adecuadas al fin de la preparación. Es decir, la actitud es la postura, cómo vos actuás ante determinada situación. Y la aptitud es la preparación para eso. Por ejemplo, cuando uno quiere ser médico, se prepara, ¿no? Tiene una aptitud, se capacita para ser médico, para ser abogado. Y la actitud es cómo va a llevar adelante esa profesión. Ahora, ¿sabe? Usted puede tener el 100% de aptitud, pero si no tiene actitud, no lo va a llevar adelante. Ahora, si tiene un 90% de actitud y un 10% de aptitud, sí lo va a poder llevar adelante. Porque todo depende cómo nosotros encaremos la situación. Y sabe, la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo más que vencedores. Vencedores ante el mundo. El Señor declara que nosotros somos vencedores en el mundo. ¿Sabe? Cuando uno recuerda a Cristo en la cruz del Calvario, desfigurado, maltratado, escupido, todo lo que pasó Jesús antes de ir a la cruz y así como Él llegó, y uno lo ve ahí en la cruz y lo que menos tiene es una imagen de un vencedor. Porque cuando uno piensa en un vencedor, ¿qué piensa? En una persona triunfante. Sin embargo, en esa condición y en esa situación, Jesús estaba siendo
vencedor. Y nos estaba haciendo a nosotros más que vencedores. Y sabe, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, pero no el que cree en cualquier cosa. No el que cree en sus fuerzas, no el que cree en sus talentos, sino realmente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La actitud ante los hombres de vencedores, de que somos vencedores en Cristo. La actitud ante el enemigo. Miren lo que dice 1 de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Pero yo lo debo creer. ¿Cuántos lo creen? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no es una palabra para que yo solamente la proclame, sino que realmente la pueda vivir. La pueda vivir cuando estoy en tentación, la pueda vivir cuando estoy en dificultad, la pueda vivir cuando estoy con pruebas, pueda decir, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Así que somos más que vencedores aún en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Dios tiene un lenguaje muy especial. Y yo recordaba la palabra que está en Isaías 54, desde el versículo 1 en adelante. Y sabe, Dios le está hablando a Israel, a un pueblo que había pasado una situación muy tremenda. Ellos habían estado en la cautividad en Babilonia y habían sido desterrados en ese momento, habían vuelto a su país, a donde ellos habitaban. Pero sabe, la situación de ellos era muy dura, las casas estaban destruidas, la tierra estaba seca. Imagínese, después de tantos años dejar su tierra. A veces uno se va una semana de vacación y vuelve a su casa y ¿cómo está? Hay cucarachas, hormigas, de todo. Y así muchas veces pasa con una casa 10, 15 días. Imagínese una tierra que había sido dejada tantos años. Sus casas estaban destruidas, su tierra estaba desolada, árida. No tenían frutos, lo habían perdido todo. Tenían que volver a empezar. ¿Nunca le pasó que tuvo que volver a empezar de cero? Qué difícil, ¿no? Y en ese momento, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, regocíjate. ¿Sabe lo que es regocijarse? Manifestar alegría. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría! ¡Qué feliz! Manifestar alegría. Y Dios le dice a este pueblo que estaba re mal, estaba en la lona total, le dice el Señor, regocíjate, vamos, alégrate. Porque sabe, a veces Dios dice qué debes hacer, porque Él sabe lo que va a hacer después. Él te dice, actúa diferente, porque Él ya tiene la salida. Esa no es la forma de hablar, esa no es la forma de pensar, porque yo ya tengo preparada la bendición para tu vida, la bendición para tu familia, yo ya la tengo lista. Entonces el Señor te dice en la aflicción, en la dificultad, regocíjate, sonríe, ríete de lo porvenir, porque yo te he hecho más que vencedor, más que vencedora. Y sabe, este pueblo tenía que cambiar la forma de hablar, la forma de pensar, tenía que renovar sus pensamientos. Ya no podían seguir pensando que habían estado esclavos en cautiverio y que tanto sacrificio tenían que hacer, sino que ahora tenían que decir, tenemos que cambiar nuestra actitud, porque Dios nos dice que algo tiene preparado, porque Él dice que nos vamos a extender, que nos vamos a ensanchar, que vamos a crecer, que nos vamos a expandir. Es decir, que Dios ya tiene preparada la bendición para nuestras vidas. Ahora era importante que su mente sea cambiada. Y sabe, el otro día escuchaba a un pastor predicar una ilustración, me encantó.
La compartí con el grupo de intercesión, creo que fue. Y hablaba de que en un momento, dice que ellos habían tenido un servicio y habían venido de un pueblo de Cauca, creo que era, y dice que vinieron unas personas que tenían una cultura muy baja, eran casi indios en su forma de vida, y ellos habían llegado a ese servicio porque querían recibir de Dios. Y dice que llegaron y recibieron de Dios, pero cuando terminó el servicio, cerraron las puertas. El pastor se fue, quedaron los porteros, los sugieres, terminando de ordenar la iglesia. Y para su sorpresa, cuando miran a un costado, ven que estas personas estaban durmiendo en la puerta, en el suelo. Porque el micro tenía que volver al otro día a la mañana. Y sabe, hacía muchísimo frío. Hacía mucho frío para que ellos durmieran afuera. Entonces estos hermanos llamaron al pastor y le comentaron la situación. Le dijeron, pastor, esta gente que vino de tan lejos está durmiendo afuera en el frío. Entonces el pastor dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a conseguirles un hotel. No muy caro, pero donde ellos puedan dormir, donde puedan estar calentitos, donde puedan tener un desayuno. Entonces estos hermanos enseguida hicieron los contactos, consiguieron el hotel y llevaron a todas estas personas a ese hotel. Para sorpresa, al otro día cuando los van a buscar en el micro, se dan cuenta que ni las camas estaban desarmadas. Ellos habían dormido en el suelo. No habían disfrutado de esa cama calentita. No habían disfrutado de ese baño caliente. No habían disfrutado de ese desayuno que estaba preparado al otro día para ellos. ¿Sabe por qué? Porque su mente no había sido renovada. Y Dios tiene infinidad de promesas en la palabra para nuestras vidas. Pero si nuestra mente no es renovada, no las vamos a poder disfrutar. No las vamos a poder vivir. No vamos a vivir como vencedores, sino que vamos a seguir viviendo como esclavos. Vamos a seguir viviendo como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, como esclavos. Pero no vamos a disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres y disfrutar del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que Dios en esta hora nos está hablando que Él quiere darnos la victoria, hacernos más que vencedores en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en las relaciones personales, en nuestro ministerio, en tu vida. Dios no quiere que vivas derrotado. ¿Sabe? No depende de los recursos, no depende de tu preparación, no depende de las circunstancias, depende de que Cristo esté en tu vida. De que Cristo esté en tu vida, de que Él sea el Señor de tu vida. No solamente que lo hayas aceptado un día en tu corazón y hayas dicho, sí, Señor, perdóname mis pecados, lávame con tu sangre, sino que Él sea el Señor. Y sabe, cuando alguien es el Señor, ¿qué tiene? La autoridad. Que Él tenga la autoridad en tu vida, la autoridad en tus pensamientos, la autoridad en tu forma de hablar, la autoridad en tu forma de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver algunos puntos para ser un vencedor. Y yo quiero que vayamos a Josué, capítulo 13, versículo 1. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sabe? Josué acá habla de que estaba anciano, pero a veces los hijos de Dios hay algo que se envejece en nuestras vidas. Aunque quizás no lo dice así en la palabra, pero nosotros nos damos cuenta que algo nos pasa y es nuestra fe. Y a veces nuestra fe empieza a perder esa fuerza, esa vitalidad que tenía al principio. Y Josué tenía mucha tierra por conquistar. Había tierra todavía por ganar, por habitar, que Dios le había entregado. Pero Josué estaba anciano y no podía ver. Había perdido la visión. Y sabe, cuando nosotros envejecemos, envejece esa fe en nuestras vidas, pierde fuerza. La fe pierde fuerza. La fe empieza a ser limitada.
La fe es para los otros y no para mí. Ya a mí Dios no me va a usar. Ya va a usar a otros. Yo te quiero dar una noticia. La Biblia no habla de jubilación. Porque dice la palabra que aunque el hombre exterior se desgaste, el interior, ¿qué pasa? Se renueva día tras día. Así que aunque por fuera tu cuerpo se vaya arrugando, el interior se va rejuveneciendo, se va renovando, va recobrando fuerza. Y el Señor te levanta con fuerzas nuevas para cumplir el propósito que Dios tiene. Pero a veces nosotros empezamos a dejar que esa fe se empiece a envejecer. Y sabe, las personas que no tienen visión, dice la palabra en Proverbios 29, 18, dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y una persona que no tiene visión empieza a ir para cualquier lado. Por eso Dios quiere renovar nuestra fe, que nuestra fe sea renovada, porque en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista, por fe. ¿Qué te falta? Muchas cosas te faltan, pero andamos por fe, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo disfrutamos, porque creemos que fiel y justo es Dios. Y Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? En 1 Juan 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es importante que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe se siga desarrollando, que activemos la fe, que cuando usted escuche la palabra no se vaya de este lugar y diga, ay, qué linda prédica, qué linda palabra, nada más. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Ponerla por obra. Ponerla por obra, porque es ahí donde Dios activa su poder. ¿Sabe? La palabra acá en la Biblia, es palabra, es logo. Pero cuando la palabra la empezás a actuar, la pones en acción, ahí recobra vida. Ahí recobra poder sobre tu vida. Amén. Josué 18, versículo 3 dice que, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? En otra versión dice, perezosos. Pero bueno, acá dice, no sean perezosos. ¿Sabe? Tenían que poseer la tierra. Y es como que, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, yo sé que muchos compraron casa, pero si usted compra una casa, usted tiene la escritura, tiene los papeles, pero usted dice, bueno, hoy vamos a tomar posesión, ¿no es así? Hoy vamos a tomar posesión de esa casa. ¿Y qué pasa cuando llega a la casa? Ay, hay que limpiarla, hay que sacar telas de araña. Compraron una casa, pero hay que hacerle un montón de cosas. Pero tienen que hacer algo, tomar posesión. Es decir, acá le estaba diciendo lo mismo el Señor. Yo les he dado esa tierra. Esa tierra es para ustedes. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando. Dios nos ha dado Luis Guillón, nos ha dado Monte Grande, nos ha dado Lavallol para que nosotros prediquemos el Evangelio. Es nuestra. Cristo pagó el precio, pero nosotros tenemos que tomar posesión. Nosotros tenemos que entrar en la tierra y predicar el Evangelio de Cristo. No podemos estar callados, tenemos que levantarnos, porque Cristo ya lo hizo, Cristo lo hizo. Ahora depende de mi actitud. ¿Qué vamos a hacer? Ellos necesitaban ánimo, fortaleza, necesitaban saber que las promesas de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Sí? Y amén. No son para dudar. ¿Sabe? Hay mucha gente satisfecha en el reino de Dios, que se conforma, ya está, tengo mi casa, tengo el autito, voy a la iglesia los domingos. Y eso es mediocridad. Es lo mismo que con el pastor dijéramos, bueno, ya hay como 500 miembros, vamos a disfrutar ahora. Eso es mediocridad.
Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ganar las almas para Cristo. Porque realmente Él murió por todo el mundo. Entonces de nosotros sería una negligencia sentarnos y disfrutar solamente. Nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir trabajando porque Dios está con nosotros y Él nos hizo más que vencedor. Amén. Así que otro punto es no detenernos a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Qué fácil muchas veces es decir ante el problema, ante la situación difícil, ante esa situación que no puedo resolver, bueno, acá me quedo, hago la plancha. Tuve un problema, una situación, algo que me molestó, algo que hizo doler mi corazón, me detengo. ¿Sabe? El Señor dice en Mateo 11:12, dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Vio alguna vez a alguien violento? ¿Vieron los hombres cuando se pelean en las calles que le tocó el auto? ¿Cómo se bajan? ¿No? Se ponen no es verdad, los hombres no se enojen, pero a mí se me han bajado unos cuantos a retarme y se bajan violentos. Y yo digo, ay, ¿no? Tienen una violencia. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo? ¿No? A mí me dicen, anda a aprender a manejar. Y yo le digo, ¿qué pensás que estoy haciendo? Pero esa violencia, ahora esa violencia, Dios te dice, la tenés que usar. Pero no para maltratar a alguien que tengas al lado, sino para arrebatar las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. ¿Sabes? Dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes. Hay bendiciones de Dios. Dice la palabra que Él es un Dios que provee de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo. Dice Jehová es tu sanador. Dice por tus llagas nosotros fuimos sanados. Dice que Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Él es el que me da la fuerza. Están ahí las bendiciones. Ahora cuando yo empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a pedirle al Señor, digo, Señor, esas promesas son para tus hijos, esa promesa es para mi vida y la arrebato para que mi vida empiece a funcionar como Cristo ha prometido en su palabra. Amén. Así que tenemos que ser violentos y proclamar esas bendiciones. Por supuesto, es para arrebatar las bendiciones. A Dios nos tenemos que referir por las dudas con todo el amor y con todo el respeto. Al que nos hablamos quizás de una forma agresiva y no tenemos demasiado trato es con Satanás, ¿sí? Porque a él lo reprendemos, tomamos la autoridad y lo echamos fuera, pero con Dios siempre con amor, porque Él es nuestro Dios. Amén. ¿Sabe? Yo creo que esto de detenernos muchas veces pasa por situaciones que a veces pasamos. Y uno ve en la Biblia hombres que realmente se pudieran haber detenido ante una situación difícil, ante una situación de dificultad. Nosotros podemos leer el libro de Daniel. Daniel, un hombre consagrado a Dios. Realmente amaba a Dios, un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos quisiéramos ser como Daniel? Un hombre que oraba, que buscaba a Dios, a pesar de que se lo prohibían, él seguía orando y buscando a Dios. Y sabe, en un momento de su vida, cuando él no quiso adorar imágenes, cuando se levantaron en contra de él, Daniel podría haber tirado la toalla. Le tocó un lugar bastante difícil. Dice que lo pusieron en el foso de los leones. Y yo no sé, pero si uno ve un león, ¿qué hace? Sale corriendo. Sin embargo, él no se detuvo. ¿No se detuvo de qué? De creer en Dios. No se detuvo de confiar en Dios. No se detuvo de decir, ay, Dios me abandonó. No, él dijo, Dios está conmigo. Y a pesar de que tenía que estar en ese lugar tan difícil, dice que Daniel no adoró las imágenes, no hizo nada que desagradara a Dios. Miren lo que dice Daniel 22, dice, mi Dios en ese momento
que él estaba ahí en el foso de los leones, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él no se detuvo de hacer la voluntad de Dios. Él no se detuvo de obedecer la palabra de Dios. Él no se detuvo de ser guiado por Dios. Y a veces nosotros en las situaciones difíciles queremos agarrar el atajo. Queremos acortar el camino. Si vemos el caso de José, José tenía un sueño, tenía un propósito de Dios. Y ese propósito era tremendo. El propósito que Dios tenía con José. Sin embargo, parecía que ese sueño se había muerto. Lo pusieron en la cisterna. ¿Quién? Sus propios hermanos. Lo llevaron ante Potifar. Y usted conoce toda la historia. Mire lo que dice el Salmo 105, versículo 18. Afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. Una tremenda situación. Pero sabe, José no detuvo sus sueños. José no se detuvo de confiar en Dios. José no se detuvo de obedecer la palabra. José no se detuvo de adorar. Y a veces nosotros en el momento de aflicción, en el momento de dificultad, ¿qué hacemos? Dejamos de adorar. Dejamos de levantar las manos, dejamos de congregar, dejamos de leer la palabra. Yo te digo en esta noche, Dios no quiere que te detengas. Dios quiere que avances, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido en tu vida. En Génesis 45:5, ahí vemos el propósito que Dios tenía. A pesar de todo lo que había pasado, llegó el tiempo del cumplimiento y José fue puesto en alto. Lo pusieron ahí con Faraón, él gobernaba, dirigía todo. Y en ese momento llegaron sus hermanos. Imagínese después de todo lo que le hicieron. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros? Pero realmente, ¿no? ¿Me las hiciste? Ahora, mira, Dios me trajo acá. Yo estoy cumpliendo mi sueño. Ya está. Dios me levantó, me puso en alto. Vos arreglátelas con todo lo que me hiciste. Pero sin embargo, ¿qué hizo José? Dice, ahora pues, les dijo, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El corazón de José ya estaba preparado para estar en el lugar alto. El corazón de José ya estaba apto para poder perdonar, para no guardar rencor, para no actuar soberbiamente. ¿Y sabe una cosa? Dios quiere prepararnos. Dios quiere que lleguemos a cosas grandes, pero para eso nuestro corazón tiene que estar preparado. Amén. Otro de los puntos es la confianza. ¿En quién confías? ¿Cuántas veces has confiado cuando eras chico a una amiga, un amigo, un secreto? ¿Y qué pasó? Se enteró todo el colegio. ¡Qué bajón!, ¿no? Voy a decirte, te cuento algo, no se lo digas a nadie, ¿eh? Y no se lo digas a Anita, por favor, esto te lo cuento a vos. Al otro día llegás, se enteró todo el mundo. Vos decís, no decís, no confío más en ella. ¿Qué decís? No confío más en... Vieron que somos así todos iguales. Hablamos en plural, nos enojamos con todos. Y muchas veces quizás hemos confiado desde niños en personas que nos han traicionado. Hemos confiado en gente que quizás le descubrimos un secreto, algo que teníamos muy guardado. ¿Y qué pasó? Se enteró todo el mundo. Y esa confianza se destruyó en nuestras vidas. ¿Sabe? Dice en Proverbios 25:19, dice, como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. Y acá en otra versión dice así, confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente cariado o una pierna quebrada. ¿Cuántos tuvieron un diente quebrado o un diente cariado? ¿A ninguno? Y que usted dice, ay, se me rompió el diente, está comiendo, ay,
¿No? Estás siempre ahí. Bueno, eso es lo que pasa cuando confías en personas desleales. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón, el corazón es engañoso. No es el sentir. No te guíes por tu sentir, por tus emociones. Guíate por el Espíritu de Dios. Él es el que te guía a toda verdad. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. ¿Sabe? El Salmo 34, versículo 8 dice, dichoso el hombre que confía en Jehová. Cuando pones tu confianza en Dios, sos dichoso, sos bendecido, estás alegre. Porque Dios no falla, Dios es infalible, Dios no cambia, Él es inmutable, Él es soberano, Él es poderoso. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios para que yo pueda ser un vencedor. Mire lo que dice Jeremías, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y luego dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito, porque el hombre que confía en el hombre dice que será como retoma. Así dice la palabra. Es una planta que está en el desierto, que está seca, que siempre está seca. Y así es el hombre que confía en el hombre. Así ha dicho Jehová, bueno, eso lo leímos, será como la retama en el desierto. Es una planta. Y no verá cuando viene el bien. Sino morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando tu confianza está en Dios, no te apoyes en los hombres, porque los hombres fallamos, pero Dios nunca falla. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo vas a encarar el día? ¿Cómo vas a empezar tu día? ¿Confiando en los hombres? ¿Confiando en las personas? O decir, mi confianza está puesta en ti, Señor. Sé que no me vas a dejar, no me vas a desamparar. Amén. Dice Hebreos 10, versículo del 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe lo que es galardón? Es un premio. Porque os es necesaria la paciencia para que así, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las promesas que Dios nos ha dado, cuando confiemos en Dios, y quizás vos haces lo bueno y no ves resultado, y te esforzás y no ves resultado, pero si perseverás, vas a obtener lo que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Y el último punto, para ser vencedor, ¿qué necesitamos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Nada podemos hacer sin su presencia. Y a veces decimos, está la presencia en mi vida, pero está. ¿Sabe? Recordaba cuando Moisés tenía que sacar a este pueblo que había sido liberado. Y en un momento le dijo Dios a Moisés, que vaya, que va a enviar su ángel, que les va a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero mi presencia, les dijo el Señor, no va a ir con ustedes, porque es un pueblo de dura cerviz. ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor tan grande! ¿Sabe? Debe ser tremendo sentir que Dios nos diga, vayan, ganen, tomen este lugar, el otro, pero yo no voy con ustedes, va mi ángel. Dice que ese pueblo se puso tan triste que se sacaron todos las alhajas, ni se pintaban, ni se peinaban, ni se arreglaban, solamente lloraban, desesperados. Por favor, Señor, tu presencia que vaya con nosotros. ¿Sabe? No hay cosa más tremenda cuando la presencia de Dios te abandona. Uno puede ver esas vidas que brillaron con la luz de Cristo, su rostro iluminado por la presencia de Dios. Pero uno los ve que empiezan a caer en pecado una y otra vez y uno los mira al rostro y por más que alaben a Dios, por más que exalten a Dios, la presencia de Dios ya no está en sus vidas.
porque hay algo que está impidiendo que la presencia de Dios se manifieste, y es el pecado. Y ellos tuvieron que sacar esos atavíos y empezaron a clamar: Señor, no queremos el ángel, queremos tu presencia. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Y en ese momento dice en el versículo 14: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Sabe? Uno lee la historia de David. Y David pasó por momentos de todo tipo, realmente de todo tipo. Pasó por momentos donde Saúl lo perseguía para matarlo. Pasó momentos donde, ¿se acuerdan que se tuvo que fingir que estaba loco? Que se le caía la saliva así, se hacía loco porque tenía miedo. ¿Recuerdan cuando llegó a Siglá y dice que los amalecitas habían destruido todo? Y sus amigos lo quisieron apedrar. Pero justamente el otro día el pastor compartía que David, ¿qué hacía? Se fortalecía en Dios. Él en todo tiempo se fortalecía en Dios. Aun cuando su hijo trató de hacer una rebelión en contra de su padre, David se fortalecía en Dios. Aun cuando su amigo, su íntimo, su consejero, su familiar lo traiciona, David se fortalecía en Dios. Pero hubo un momento en la vida de David, cuando David pecó, cuando David erró. Dice que él escribe este salmo, el Salmo 32, versículo 1, y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahí habla David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Sabe? Ahí no estaba fortalecido. David estaba desesperado porque él ya no sentía la presencia de Dios. El pecado que había en David había apartado de su vida la presencia de Dios. Y ¿sabe? La palabra gemir en hebreo es el clamor como el rugido de un león. Así dice, en el original. Es el clamor como el rugido de un león. Es decir, que David estaba todo el día rugiendo. David estaba todo el día así: ¡ay, Señor! Señor, no quites de mí tu presencia. Señor, necesito tu presencia. Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Señor, necesito tu presencia. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando la presencia de Dios te abandona, tu vida no va a poder ser lo mismo. Tu vida no va a tener el gozo. Tu vida no va a tener la alegría. David estaba desesperado porque él había conocido lo que es la presencia de Dios. Y sabe, recordaba cuando Jesús se había ido ahí a enseñar y sus padres lo habían buscado. Dice que cuando lo encontraron, él les dijo: yo estoy acá con mi padre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son mi padre y mis hermanos, le dijo Jesús. Era un adolescente. Y en un momento se distrajeron y Jesús se ve que se fue. Y dice que 3 días buscaron a Jesús. Y sabe, no pierdas la presencia de Dios, porque después cuesta volver a encontrarte con la presencia de Dios. David clamó 1 año. Clamó así, como ese león. Un clamor, a mí no me sale, pero él clamaba: tu presencia, Señor, necesito tu presencia, devuélveme tu presencia. El pecado había sido un deleite por un tiempo, pero el pecado lo estaba destruyendo.
El pecado lo estaba haciendo un derrotado. Él pasó por pruebas, pasó por dificultades, pasó por aflicciones, pasó por desilusiones, pero él se fortalecía en Jehová. Pero el pecado lo estaba matando, el pecado lo estaba destruyendo y él clamó al Señor. Él clamó al Señor y nosotros vamos a clamar al Señor para que la presencia de Dios vaya con nosotros y Él nos dé descanso. Dice el Salmo 51. Ahí le dice, no, David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Vamos al 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozcamos delante de Dios mis rebeliones y mi pecado está siempre ahí, delante de mí. Eso no me deja avanzar. Pero Él dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahí le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Mire cómo se sentía David. Que Dios ya no lo amaba, que su presencia ya no estaba con él, que cuando él lo buscaba Dios no lo escuchaba, que él hablaba y estaba solo. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. Ay, no dice el gozo del dinero, el gozo de que soy rey, el gozo de que tengo todo lo que tengo, sino el gozo de tu salvación. Aquellos que hemos experimentado la salvación de Cristo, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el Salmo 32, versículo 8, después de un tiempo de silencio, el Selah es un tiempo de silencio, Dios le habla a David, después que él clamó por la presencia de Dios. Y el Señor le dice, y el Señor nos dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Pero el Señor dice, no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en ustedes los justos y regocijen en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Qué palabra le dice el Señor, ¿no? Lo instruye. Cómo tiene que andar, cómo tiene que seguir, cómo se debe conducir. Así que ahí Dios le devuelve a David su presencia y lo hace un vencedor. Porque la presencia de Dios nos hace más que vencedores. Dios tiene promesas para los vencedores. Y quiero leer algunas. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce,
sino aquel que le recibe. Y sabe, esta palabra me encantó. Yo dije, qué tremendo, ¿no? Al que venciere, Dios nos dará ese maná escondido. Y recordaba ese pasaje en Juan 4:32, cuando el Señor va a ir a Samaria y le tiene que predicar a esta mujer y le dice a los discípulos, yo tengo un alimento que comer que vosotros no conocéis. Y es hacer la voluntad de Dios. Nosotros sabemos, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Pero cuando habla de ese maná escondido, el maná era el alimento que comía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y ese maná tenía los nutrientes necesarios para que las personas estuvieran bien, estuvieran fuertes, estuvieran vigorosas. Y sabe, cuando Dios nos habla de ese maná escondido, ese maná es la palabra de Dios. Esa palabra que Dios tiene escondida en su palabra, que te trae en revelación. Cuando vivís esa vida de victoria, Él te trae ese maná, esa palabra que te alimenta el espíritu y te hace sentirte un vencedor. Pero luego dice que te dará una piedrecita blanca que está escrita tu nombre. Y sabe, dice que antiguamente en las carreras ganadas, de las carreras romanas, los que ganaban eran receptores de una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca estaba el nombre personal inscripto. Y que se le daba esta piedrecita blanca en las carreras que ganaba, esas carreras romanas, dice que esta piedrecita lo hacía una persona de prestigio, una persona que era reconocida ante la sociedad. Y no solamente eso, esta persona que recibía esa piedrecita tenía un privilegio. Y era el privilegio de ir al banquete donde estaban todos los vencedores. Pero esa piedrecita es la que te va a autorizar a ser parte de las bodas del Cordero. Vas a estar en el banquete de los banquetes, en el mejor banquete. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice para poder ser más que vencedores. Y dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Y por medio de quién hemos vencido al diablo y al mundo y todo lo que viene a levantarse en contra nuestro? Por medio de la sangre del Cordero. Y a través de la sangre del Cordero somos más que vencedores. Amén. Así que ponete en pie y decís, soy un vencedor.